Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, chicos y chicas. Este va a ser el video que voy a utilizar en vez de la teoría. Ya saben que a veces nos pasa que el tiempo no alcanza y terminamos por no ver todo lo que estaba en el PDF o lo pasamos muy rápido para no perder mucho tiempo. Así que en vez de eso vamos a usar estos videos donde voy a explicar aquí la teoría y posteriormente vamos a en la clase a hacer preguntas, hacer algunas aclaraciones o incluso voy a darles datos interesantes acerca de lo que vamos a hablar. Lo de hoy, por ejemplo, es una de las cosas más interesantes que vamos a ver, que es la historia de nuestro planeta. Bien, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha evolucionado hasta ser lo que es hoy. Y bueno, ignoren mis mensajes de WhatsApp que me llegan. Van a ver que no hay nada muy interesante. Simplemente no les hagan caso. Vamos entonces comenzando ya nomás con esto, chicos. Comenzamos entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar primero que nada de las eras geológicas y dentro de las mismas cómo se va periodizando este tiempo de la historia de la Tierra en el eón precámbrico o arqueozoico, a veces así se lo conoce, y los siguientes que son las eras del paleozoico, el mesozoico, cenozoico, ya van a ver por qué se llaman así. Muy bien, entonces listos para comenzar. Así que comencemos. Vamos a hablar entonces sobre las eras geológicas. Bien, estas eras geológicas son básicamente divisiones del tiempo que utilizamos para conocer más o menos un poquito cómo era este tiempo, qué características tenía, etcétera, etcétera. Si bien, como recuerdan, la Tierra se formó hace 4.550 millones de años, poco tiempo después de la formación del Sol, todo el tiempo hasta ahora hay que de alguna manera organizarlo, porque no vamos a decir el tiempo antes, hace cuánto, hace no sé, tantos años, y eso cuándo era. Tiene características generales mediante las cuales se puede organizar ese tiempo. Ahora, ¿cómo se lo organiza? Se lo divide generalmente por el desarrollo geológico, es decir, de las rocas que existen, qué características tenían y especialmente qué rastros de vida se pueden encontrar en las mismas. Básicamente cavando hacia abajo, pero no es tan simple. Los que estudian geología van a saber esto, es toda una rama muy interesante de la geología y más todavía la paleontología que nos habla de todos esos restos de la vida que existió hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se clasifican estas divisiones? Porque el tiempo se va dividiendo en ciertos periodos, unos más grandes que otros. Bien, se dividen primero que nada en eones. Bien, los eones que son periodos de tiempo súper largos. Luego esos eones se pueden dividir en eras. Y esas eras se pueden dividir en periodos. Como pueden ver aquí, ven, aquí hay un eón. Y fíjense, se puede dividir en más eras. Pueden ser una, dos, tres, cuatro, cuantas sean. Y las eras se van a dividir así en periodos, que son más pequeñitos. Bien, ahora, a esto se le llama justamente la escala temporal geológica. Bien, esta escala temporal geológica nos muestra todos los eones, las eras que existen, los periodos. Acá están, ¿ven? Supereón, eón, era, periodo. Ahora, el supereón es básicamente la unión de varios eones, pero hasta ahora solo hay uno, así que no es una escala aparte, es básicamente la reunión de varios. Van a ver por qué se unen. Existen 4 eones, ¿bien? En toda nuestra historia hay 4 eones. Esos son, un momentito, ahora sí. Estos eones pueden verlos acá, ¿bien? Están el árico, el arcaico, el proterozoico y el fanerozoico, ¿bien? Pero estos tres primeros, el árico, el arcaico y el proterozoico, se unen en un supereón. Eso es debido a las características que tiene este tiempo, ya que no se puede estudiar demasiado de este supereón, ya que los rastros geológicos, muchos se han perdido debido a los cambios que ha tenido la Tierra, a la renovación de la corteza terrestre, etcétera, etcétera. Entonces no se puede estudiar mucho, pero hay ciertas cosas que se pueden conocer de ese tiempo mediante ciertos registros. Bien, ese el super eón precámbrico, entonces incluye estos 3 eones. El cuarto eón no se lo incluye dentro, sino que es uno aparte, y es el llamado eón fanerozoico. Acuérdense bien de ese nombre, el eón fanerozoico, que es el que se divide en 3 eras, que son las que vamos a ver
más adelante. Aquí están el Paleozoico, Mesozoico y el Cenozoico. Aunque ahí si se fijan, y esto es algo muy ilustrativo, fíjense que el tiempo que toma el supereón precámbrico es muchísimo más grande que el fanerozoico. Es decir, conocemos mucho más de este eón, el fanerozoico, pero lo que desconocemos es todavía mucho más grande respecto al supereón precámbrico, que hay muchísimo más. ¿Ven? Que es mucho más del 70% de la historia de nuestro planeta. Pero bueno, vamos avanzando. Vamos a hablar entonces ahora del eón precámbrico. ¿Qué es el eón precámbrico? Bien, perdón, el supereón precámbrico. Como su nombre lo indica, bien, es anterior al cámbrico. Esa es toda la etimología de su nombre, bien. Pero este supereón abarcará desde los 4.550 millones de años hasta hace 540 millones de años. En todo ese tiempo van a haber unos cuantos cambios no excesivamente grandes, pero sí importantes, y de los cuales solo sabemos unos cuantos datos. Sin embargo, ya se tiene, gracias a estudios geológicos, a experimentación y obviamente gracias al método científico, se conocen muchas cosas sobre esta época. Este supereón se divide en 3 eones, como ya habíamos visto, ¿verdad? El Jádico, el Arcaico y el Proterozoico. Aquí tienen una imagen, bien, donde pueden ver, ¿verdad? Todo esto, si digamos convirtiéramos en un reloj de 24 horas toda la historia de nuestro planeta, fíjense que hasta más o menos las 10:30, bien, todo este recorrido, bien, sería todo lo que es el supereón precámbrico. El resto de horas correspondería al resto de eras. O sea que el supereón precámbrico ocupa muchísimo tiempo. Y fíjense que cada uno de estos eones que están dentro ocupan igual un porcentaje gigantesco de tiempo. El Jádico, el Arcaico y el Proterozoico. Vámonos entonces. Vamos a hablar ahora sobre el eón Jádico. Bien, ¿por qué se le llama Jádico? Y esto es algo que tienen que recordar, solo se los voy a decir, no está aquí en el PDF. Se le llama Jádico porque las condiciones del terreno, es decir, de la tierra, eran muy parecidas a lo que llamaríamos el Hades o el infierno. Bien, ¿por qué? Porque la superficie tenía este aspecto que pueden ver acá. Duró entre 4.550 millones y 400 millones de años, es decir, unos 550 millones de años. Parece 550 millones de años, imagínense cuántas vidas podrían pasar en ese tiempo. Millones, no miles, millones de años. Ahora, en este eón, la Tierra se encontraba en plena formación, es decir, apenas se había empezado a formar, bien, y ya estaba estabilizándose poco a poco. Su superficie era meramente roca fundida, era mucho más parecido a un lago de lava, con algunas regiones más secas y otras más al rojo vivo, pero era básicamente eso, era una pelota ardiendo. Ahora, durante este eón se habría formado la Luna, bien, ¿cómo? De un planeta pequeño que se llamaba Theia. Aquí pueden ver un poquito en esta esquina, bien, una pequeña animación de cómo este planeta va y choca contra la Tierra. Al chocar contra la Tierra, este planeta que tenía más o menos el tamaño de lo que ahora es Marte, bien, arroja una gran cantidad de escombros al espacio, y esos escombros se van a ir uniendo y unificando en órbita a la Tierra y van a formar la Luna. Es decir que parte de la Luna tiene pedazos de la Tierra y de este planeta antiguo llamado Theia. Bien. Ahora, ¿cómo era el panorama del paisaje de ese tiempo? No había ni atmósfera ni agua en un principio. Poco a poco los gases se fueron concentrando encima de la esfera de tierra que era nuestro planeta, y empezaron a crear una atmósfera, pero que era muy muy densa, igual que los océanos. Poco a poco fueron formándose algunos océanos de agua líquida, pero eran muy pocos para ese tiempo. Obviamente en estas condiciones no había vida alguna, no existía en ese tiempo. El eón arcaico, bien, comenzó hace 4.000 millones, terminado el eón jádico, hace 4.000 millones y terminó hace 2.500 millones de años. Ahora, en este eón, las capas de la Tierra, que si se acuerdan las vimos en la última clase, ¿verdad? Esas capas, ¿verdad? Del núcleo
del núcleo, del manto, de la corteza, se van a estabilizar y se van a quedar ya hasta la actualidad. Bien, ahora estas capas justamente van a ser las que generan los primeros volcanes, que son los que van a empezar a mandar, básicamente van a ser los filtros, los únicos por los cuales va a pasar el magma del manto. Bien, ya no va a ser como antes, que era toda una pelota de lava, bien, sino que ya va a tener puntos fijos por donde salir el magma. Obviamente van a aparecer los primeros terremotos, que son justamente estos dos las primeras pruebas de actividad geológica de nuestra Tierra. Ahora, el planeta habría tenido una atmósfera mucho más densa, bien, es decir, era más parecida a lo que, si se acuerdan, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha visto los videos que les he mandado sobre el espacio, a lo que era Venus, a lo que ahora es Venus. Es una atmósfera no así limpia como la que nosotros podemos ver, sino que se habría parecido más a un día muy nublado y de un color más amarillento, porque habría tenido, entre otras cosas, mucho dióxido de carbono, bien. Y el agua líquida sí era común, es decir, que ya se había condensado en la superficie y formaba océanos gigantescos, pero que tenían altas temperaturas. Entonces estos océanos enormes y poco profundos y calientes para colmo. Esta imagen que pueden ver aquí muestra más o menos cómo se habría visto una playa en esos tiempos. Obviamente no hubiera tenido ninguna arena ni nada por el estilo, se hubieran formado más que nada como rocas fundidas por así decirlo, se habrían secado recién esas rocas del enorme calor que tenían. Vámonos a la siguiente. Ahora, en estas condiciones es que va a aparecer las primeras formas de vida. Ahora, hay dos hipótesis al respecto. La primera, la imagen de arriba que pueden ver, la de la exogénesis, bien, o la de la aparición de la vida extraterrestre, bien, y la de la evolución química, que es la que pueden ver abajo. Ahora, ojo, cuando hablamos de vida de origen extraterrestre, no nos estamos refiriendo a que han venido los Anunnaki o los aliens o los hombrecitos verdes a dejarnos a sus descendientes o éramos sus mascotas. Nada que ver, esas son tonterías que algunos impresentables proclaman por la televisión y por los documentales. No, nos referimos a que algunas de las partículas necesarias para la vida, las esenciales para lograr estos procesos de replicación y etcétera, etcétera, habrían llegado justamente en asteroides o cometas, bien, que habrían caído al mar, y esos serían los que hubieran ayudado a lograr que la vida se desarrollase. Pero es una de las que menos apoyo tiene en la comunidad científica. La comunidad científica más se va por la hipótesis de la evolución química, es decir, que de manera natural, bien, los compuestos químicos empezaron a hacerse cada vez más complejos, a lograr procesos cada vez más complejos, y lograron justamente estabilizar una forma de vida en la cual las moléculas por sí mismas van obteniendo energía y replicándose a sí mismas. Vamos a hablar ahora sobre el león proterozoico. Bien, ya habíamos visto el león jádico, el león arcaico, ahora nos toca el proterozoico. Recuerden que en el arcaico aparece la vida. En el proterozoico, que abarca desde los 2500 millones de años hasta los 540 millones de años, vamos a ver que la vida se va a ir haciendo poquito a poquito más compleja. Pueden ver, esta es una imagen más o menos de cómo sería el fondo marino en esas épocas. Bien, en este eón la vida ya está presente en forma, primero que nada, unicelular, es decir, pequeñas celulitas, bacterias, etcétera, etcétera. Y casi a finales de este periodo en formas pluricelulares, un poquito más complejas, pero no tanto. Básicamente teníamos algunos animales de cuerpo blando, algunas primeras formas de animales con exoesqueletos, etcétera, etcétera, pero todo dentro de los océanos. Ahora, también en este periodo sucede algo muy importante para nosotros. Todo el oxígeno que nosotros respiramos, bien, por lo menos la gran mayoría, se ha producido durante un periodo llamado la Gran Oxidación. Bien, la Gran Oxidación es un momento de la historia del
del eón proterozoico, donde las cianobacterias, estas que ven aquí que son verdecitas, bien, empiezan a obtener energía y dejar como desecho oxígeno, bien. Este oxígeno es dioxígeno, es decir, son dos moléculas de oxígeno unidas. Estas dos moléculas de oxígeno se hacen tan abundantes que van a saturar la atmósfera. Pero no solo eso, van a matar también al resto, a una gran cantidad de especies de las que no eran las cianobacterias. Es decir, que mataron al resto de animales de esa época. Pero eso dejó para nosotros una muy bonita consecuencia, que gracias a la gran abundancia de oxígeno, nosotros pudimos vivir en base a ese oxígeno y ahora lo respiramos con cada aspiración que hacemos. También van a aparecer los cratones o partes de la corteza muy grandes y macizas. Estas partes de la corteza llamados cratones o también escudos, ¿bien? Estos escudos o cratones son básicamente el núcleo de todos los continentes. Tienen básicamente un núcleo, un pedazo de tierra muy antiguo y que casi no se renueva, porque es una parte de la corteza muy espesa, muy maciza, que sufre muy pocos cambios. Y con eso se acaba el supereón precámbrico. Ahora entramos a lo que se llama el eón fanerozoico, ¿bien? Y en el eón fanerozoico, como ya les había dicho, hay tres eras, ¿bien? La era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Vamos a hablar ahora de la paleozoica, rapidito. La era paleozoica tiene, ese nombrecito tiene un significado, significa vida antigua. Abarca desde hace 540 millones de años hasta hace 252 millones de años. Se va a dividir en 6 periodos: el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Bueno, ya, esto luego van a ver más o menos cuál es la relación que tienen. En algún momento, por ejemplo, si alguno de ustedes se pone a estudiar paleontología o geología, van a ver la relación que tienen cada uno de esos nombres con la historia. Ahora no vamos a poder verlos todos, pero cada uno representa algo. Por ejemplo, y recuerden esto, ¿por qué el anterior supereón se llama precámbrico? Justamente porque el cámbrico viene después de él. Es precámbrico porque viene antes del cámbrico. Listo, ese era el único nombre, ¿verdad? La única relación con los nombres. Vamos avanzando entonces. ¿Cómo era esta época? Hablemos un poquito de la flora. La flora, básicamente, la vida era esencialmente marina, ¿bien? Y en ella van a aparecer multitud de algas de todo tipo y tamaño. Ahora, ¿qué son las algas? Si alguna vez han dejado un vaso o un bote con agua al sol, van a ver que se le forman unas cosas, unas pelusas verdes babosas. Esas son las algas, ¿bien? Y aparecen en cualquier parte técnicamente. Y en el mar obviamente habían muchas más y muy grandes. Como pueden ver aquí arriba, ese dibujito de aquí arriba, ¿bien? Este de acá. Estas son las algas. Ahora, la capa de ozono, gracias a que hubo, ¿verdad?, esa gran oxidación y se liberó todo ese oxígeno, todo el oxígeno se empezó a concentrar a cierta altura y se creó la capa de ozono. Una vez aparecida la capa de ozono, ya no había tanta radiación sobre la Tierra, sobre la superficie terrestre. Ya no tanto en los océanos, que el mismo agua de alguna manera lo protegía de eso. Pero sobre la superficie, antes estábamos bombardeados por luz ultravioleta, rayos de todo tipo, radiación gamma, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, la capa de ozono va a desviar esa radiación y va a permitir que en la Tierra empiecen a proliferar las plantas terrestres. ¿Cuál fue la primera planta terrestre en aparecer? Fue el musgo. Esta imagen que ven aquí es musgo. Si alguno de ustedes, por ejemplo, alguna vez en Navidad, en esas épocas, hay gente que vende musgo porque lo ponen como si fuera pasto del pesebre. No hagan eso, eso está mal. Sacar musgo de los bosques puede dañar el ecosistema, puede evitar que esos bosques sigan reproduciendo las mismas especies e incluso puede dañar al bosque entero obligándolo a morir. Otras plantas, por ejemplo, que aparecieron en ese tiempo eran los helechos, pero ahí ya tienen dos especies muy antiguas que siguen hasta ahora existiendo. Ahora, hablemos de la fauna. La fauna a principios va a ser totalmente marina, completamente marina. Van a aparecer todo tipo de peces y animales.
parecidos a los insectos o crustáceos. Uno de los más importantes van a ser justamente los trilobites, bien, estos que ven acá. Parecen una cucaracha gigante, bien, son grandecitos, tienen una especie de exoesqueleto. Se llama exoesqueleto lo que tienen estos animales, ¿verdad? Por encima son duritos como las cucarachas o como los acaba de irseme el nombre. Tati, ¿cómo se llamaban esos que vuelan y los coleccionan? Sí, hasta tienen cuernitos. Los escarabajos, claro. Bien, estos animales, justamente que tienen estas exoesqueletos como conchitas duras encima y por dentro no tienen un esqueleto. Esos eran los más comunes. Pero también algunos vertebrados, que ahí aparecen justamente los peces. Y aquí pueden ver, por ejemplo, una imagen de cómo habría sido un anfibio de la época. Y a finales de esta era justamente es cuando aparecen ya sobre la Tierra reptiles y también los insectos. Bien. Ahora hablemos un poquito de la geología de esa época. En ese tiempo antes de esto, habían pocos continentes, es decir, la Tierra emergida era poca. Más que nada todo estaba sumergido bajo el agua. Sin embargo, poco a poco se va a ir formando pequeños continentes hasta generar una masa grande gracias a los cratones. Y estos se van a ir unificando en el primer supercontinente denominado Panotia. Bien, este supercontinente llamado Panotia, bien, a principios del Paleozoico se va a empezar a desintegrar. Es decir, fíjense acá, son varias partecitas, bien, de territorio. Cada una se va a ir separando, una para otro lado, otra para otro lado, etcétera, etcétera. Pero después de un buen tiempo, después de todo el tiempo que ocupa el Paleozoico, a finales justamente se van a reunir nuevamente en un supercontinente llamado Pangea. Si pueden ver aquí, si se fijan, ya se pueden ver algunas de las formas de nuestros continentes actuales. Vamos a verlo más adelante un poquito con más detalle. La era mesozoica, bien, que es la que sigue a la paleozoica, significa su nombre vida intermedia y abarca desde hace 251 millones de años hasta hace 66 millones de años. Se le conoce como la era de los dinosaurios justamente porque en ese tiempo existían estos magníficos animales que todos de alguna manera hemos conocido. Bien, se divide en tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Del Jurásico viene justamente el nombre de esa película tan conocida como es Parque Jurásico. Aunque, curiosidad chicos, los dinosaurios que aparecen en esa película en realidad eran más del Cretácico. Así que la película debió haberse llamado Parque Cretácico, no Parque Jurásico. Pero bueno, cosas de Hollywood. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, ¿cuál era la flora más común? Eran las cicadas. Eran unas plantas muy parecidas a las palmeras, pero que bueno, eran mucho más altas que las palmeras que ahora tenemos. Tenían así troncos que estaban casi completamente sin ramas y una copa muy ramificada y donde estaba la parte principal que obtenía energía y todo lo demás, y tenía las semillas, etcétera, etcétera. Bien, también en esta época van a aparecer las primeras plantas con flor, aunque las primeras flores van a ser muy sencillas, muy pequeñas y no van a ser tan grandes y pomposas como las que actualmente conocemos. En cuanto a la fauna, sobra decir que lo que destaca son los dinosaurios. Todos estos que conocemos, por ejemplo, yo que sé, el tiranosaurio, el triceratops, el velociraptor, el stegosaurus, etcétera, etcétera, que son tantos y miles, ¿bien? Ahora, después de eso, de los dinosaurios, evolucionaron las aves, ¿bien? Las primeras aves como que es el Archaeopteryx, que hasta ahora se cree que es el ave más antigua. Puede que haya alguna ave más antigua, pero hasta ahora no hemos encontrado un registro fósil de la misma. Bien, y ojo, los mamíferos no van a evolucionar de los dinosaurios, sino que los mamíferos van a evolucionar de los lagartos. Bien, de esos reptiles antiguos, bien, van a empezar a evolucionar algunos animalitos que van a cambiar su forma, más que nada en cuanto a la reproducción. Bien,
Ahora, pequeñas curiosidades sobre los dinosaurios que les voy a hacer conocer. La mayoría tenían plumas en el cuerpo, como pueden ver aquí. Fíjense, este es un tiranosaurio, ahora sí. Este es un tiranosaurio, pero si se fijan, toda esta parte de aquí tiene como unos pelitos. Son protoplumas, es decir, son plumas antiguas que eran más parecidas a los pelos de los animales actuales, pero en sí eran plumas. Ahora, si alguno de ustedes ha visto, ¿verdad? Jurassic Park en cualquiera de las que ha habido hasta ahora, ¿verdad? De las películas. Los velociraptores se ven más parecidos a este tiranosaurio. Sin embargo, esta es una imagen mucho más fidedigna de cómo era un velociraptor. Tenía muchas plumas, de hecho parecía más un ganso, un cisne o incluso un halcón o un cóndor. Se parecía mucho más a eso que a un reptil como se los ve en las películas, ¿verdad? Y no eran tan grandes como se ve en esas películas, eran más pequeñitos. Los más grandes se parecían a un perro grande actual. Y les dejo un pequeño cuentito al que le interese, que se llama Una estatua para papá, de Isaac Asimov, para que lo lean. La verdad es muy interesante y luego les voy a hacer una pequeña preguntita sobre esto, que hay una anécdota muy interesante que nos muestra que la ciencia ficción puede estar muy, muy, muy cercana a lo que es la realidad, incluso en estos cuentos. Aquí les dejo un pequeño cladograma, que es un árbol filogenético. Es básicamente una forma de mostrar qué animales descienden de qué animales. Y aquí les voy a probar justamente eso. ¿Ven? Hay dos tipos de animales, bien, dos órdenes que son dinosaurios. Los Ornithischia y los Saurisquia, pero principalmente los Saurisquia, que aquí es donde vamos a ver a toda esta cantidad de dinosaurios, de dinosaurios que son los más conocidos. Y aquí pueden ver, por ejemplo, aquí Tyrannosauroidea, es decir que, fíjense, tiranosaurio, y acá, ¿qué pueden ver? Aviae, aves. Ya vamos a explicar eso justamente en nuestra clase en vivo que tengamos, pero fíjense entonces, ahí se explica que las aves descienden directamente de los dinosaurios y por lo tanto, quieren ver dinosaurios en esta época. Miren a cualquier ave, desde las más pequeñitas hasta las más grandes. Tal vez hasta se han comido un ave ustedes. Se han comido un dinosaurio algunos de ustedes. Hoy en el almuerzo se van a comer un dinosaurio. Vamos entonces un poquito a hablar sobre la geología de esta época. El clima de esta época va a ser cálido casi generalmente, es decir, la mayoría de los continentes van a tener un clima cálido por completo, ¿bien? No van a haber lugares en casquetes polares, no van a haber lugares con nieves perpetuas, no. Bien, como les recordaba, ¿verdad? Fíjense acá, aquí ya podemos ver América, aquí estaba África, Axitos está Norteamérica. Pangea, que era ese supercontinente de la anterior era, se va a empezar a separar y va a dejar ya los continentes actuales que conocemos. Y también en esta época se va a empezar a formar la cordillera de los Andes, ¿bien? Así que mientras estaban los dinosaurios en la Tierra, recién se estaba formando el Limani. Ahora, vamos a hablar sobre la era Cenozoica, que es, la verdad, es en la que vivimos actualmente. Su nombre significa básicamente vida nueva o vida reciente, vida actual, ¿bien? Se va a extender desde hace 66 millones de años hasta la actualidad. Si se fijan en esta imagen ya podemos ver animales mucho más parecidos a los que ahora conocemos. Sin embargo, obviamente han cambiado con el tiempo un poquito. Vamos a ver justamente eso cuando hablemos de su fauna. Se va a dividir en tres periodos: el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Bien. Debajo de estos, ojo chicos, debajo hay todavía algunas otras divisiones, como las épocas, etcétera, etcétera, y cada una de hecho se puede dividir más, pero lo importante es que conozcan estos perioditos, solo para conocimiento general, que después tal vez se puede utilizar. Sin embargo, vamos a ver los datos más importantes de esta época con la flora, fauna y geología. En cuanto a la flora ya se va, ya con flores, ya con las plantas sobre la tierra, etcétera, etcétera. Van a proliferar justamente estas fanerógamas o las plantas que tienen flores, y cada planta se va a ir adaptando a un diferente clima. Si antes el clima durante el Mesozoico era generalmente cálido en todos los continentes,
con los movimientos justamente que van a haber en estas placas tectónicas, bien, que van a llegar a diferentes posiciones, unas más al norte, otras más al sur, etcétera, etcétera, los climas van a cambiar y por lo tanto las plantas se van a tener que ir adaptando a esos nuevos climas. Ahora, no solo las plantas, los animales que ahora van a dominar los mamíferos, bien, van a empezar a especializarse y una gran mayoría, bueno, un gran número de especies van a tener estos tamaños gigantescos que llamamos ahora megafauna. Fíjense la comparación entre un hombre y esos animales. El león promedio le ganaba incluso al hombre, bien, y habían incluso aquí teníamos unos perezosos gigantescos que tenían más o menos el tamaño de una casa de 2 pisos. Así que imagínense. Ahora, las aves, fíjense acá, esta es la llamada ave del terror, bien, que no es una sola, hay muchos tipos hubo muchos tipos de esta ave del terror, pero eran básicamente, fíjense un poquito, sus alas son cortitas, tienen unas patas grandes y fuertes y un pico gigante, se parecen obviamente más a los dinosaurios, ahí se puede notar por ejemplo la relación entre los dinosaurios y las aves muy claramente, bien. Y obviamente al final de este periodo, muy al final, vamos a aparecer, bueno, nosotros los homínidos, ¿bien? Y ahí luego la próxima clase vamos a estar viendo justamente cuál ha sido la evolución de nuestra especie. Ahora, en cuanto a la geología, como les decía ya antes, aquí pueden ver cómo Pangea se ha ido separando, ¿verdad? Primero en la Eurasia y Gondwana, y posteriormente la Eurasia y Gondwana, que eran otros 2 supercontinentes, se van a ir separando ya en los continentes que actualmente conocemos. Estas separaciones, especialmente la de Australia y Antártida, son las que van a configurar el clima. Fíjense, aquí Australia y Antártida están unidas. Aquí siguen. Aquí se van a empezar a separar poco a poco y en cierto momento van a quedar, fíjense, muy separadas. Eso va a hacer que Antártida consiga un clima polar muy frío, bien, y que mantenga ese frío gracias a los océanos que la rodean. También durante esta época van a ver las 4 glaciaciones o edades de hielo, y de aquí es por ejemplo de donde sale la película de la era del hielo, bien, y por eso ahí vemos por ejemplo algunos especímenes de la megafauna de ese entonces, incluido Sid, que es un perezoso gigante, porque los perezosos ahora ya no son pequeñitos. Bueno, los perezosos ahora son pequeños, antes eran súper grandes. Y con eso hemos terminado este tema. Bien, no se olviden, ya en vez de este cuestionario, bien, me olvidé borrar esta parte, ya no va a haber el cuestionario. Les voy a mandar un video del cual ustedes les voy a pedir que saquen preguntas. Entonces, primero que nada, a ver, yo mañana les voy a dar las tareas de este tema. Pero para mañana, por favor, chicos, por favor, tráiganme preguntas sobre este tema. Imagínense, hemos hablado de dinosaurios, de fauna antigua, de la formación de la luna. Yo creo que van a salir un montón de preguntas. Y especialmente, chicos, si encuentran un dato donde yo me haya equivocado y les haya dicho algo que no es cierto, o que ustedes saben que es de forma diferente, traigan esos datos, tráiganme, corríjanme, bien, que eso también va a valer participación ahora, bien. Entonces, las tareas se las voy a dejar mañana, más bien para no confundirles. Y tráiganme preguntas, tráiganme correcciones, que eso es lo que va a valer la participación. Bueno chicos, con eso dicho, entonces nos vemos el día de mañana en nuestra clase. Para las próximas les voy a mandar con más antelación estos videos. Espero que haya sido informativo. Nos vemos chicos, muchas gracias. Chao.